Orar. Oramos, Señor, agradecidos a ti por estar aquí en tu casa esta mañana, expectantes, Señor, en cuanto a la forma como tú hablarás a cada uno de nosotros, en particular a través de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor. Por eso, Señor, pues rogamos, Padre, que seas tú quien permitas que yo pueda expresar correctamente y fielmente lo que tu palabra enseña, Señor, y cualquier exhortación, Señor, se mantenga siempre exactamente dentro de tu bendita voluntad. Pedimos, Padre, que estés con nosotros de una manera particular. Agradecidos estamos por ver rostros, Señor, que hacía tiempo que no veíamos, de personas muy queridas, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor. Bendice a tu congregación, a tu iglesia, y no solamente aquí, sino donde quiera que se reúnen en esta mañana para proclamar tu nombre. Tú eres el único objeto de nuestra adoración, Señor. Y damos gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados, por la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor, y habernos concedido el privilegio de conocerte como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, gracias por tanta gracia. En el nombre de Jesús te las damos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo parte del capítulo 18 y capítulo 17 y 18 de Hechos. Y ahora vamos a hacer énfasis en una parte del capítulo 18. Vamos al capítulo 18 de Hechos. Y recuérdense que el contexto en que estábamos es que el apóstol Pablo está llevando a cabo su segundo viaje misionero. Había salido con Silas en esta ocasión y había estado haciendo un recorrido ya no por Asia como él había planificado, sino por Europa, porque hacia allá era que lo había dirigido el Espíritu Santo. Y andando por Europa fue a diferentes ciudades. La semana pasada podíamos leer, y en el capítulo 17 está el detalle de cómo se encontró de un momento a otro a solas en Atenas. Y en Atenas se maravilló de que había tanta idolatría, al punto tal que dice la palabra del Señor aquí que su espíritu se enardecía dentro de sí, viendo a toda la ciudad entregada a la idolatría. Y entonces comenzó a predicar desde el Areópago y decía: veo que realmente ustedes son muy religiosos, estoy parafraseando, porque inclusive a un Dios que ustedes no conocen, ustedes le tienen un monumento aquí. Bueno, de ese Dios que ustedes no conocen es del que yo les quiero hablar a ustedes, el que hizo el mundo y las cosas que en él hay. Dice, y que no puede ser de ninguna manera administrado por mano de hombre. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Y comienza y le predica el Evangelio. Lo interesante es que, como veíamos la semana pasada, en todo su periplo, en todo su recorrido por Europa, vemos que en cada lugar donde iba el apóstol Pablo, lo primero que hacía era que iba a la sinagoga y predicaba desde ahí. Y siempre había un gran rechazo hacia el mensaje del Evangelio porque los judíos pues hacían así. Pero dice la Escritura que en cada caso siempre hubo un grupo de personas que creyeron al Evangelio. Y evidentemente era un estímulo permanente que tenía el apóstol Pablo, y por eso nosotros vamos a entender cómo el Señor le dice en el contexto del capítulo 18, Pablo, no te calles la boca, sigue predicando porque yo tengo mucho pueblo todavía que necesita escuchar tu palabra y necesita ser salvo por la predicación del Evangelio. Vamos al capítulo 18. Con esta introducción yo creo que es suficiente. El título del mensaje de hoy está contenido en la expresión del versículo 9, pero vamos directamente al versículo primero. Después de estas cosas es lo que sucedió en Atenas, ¿no? Dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino
habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Habla y no calles. La Biblia está llena de exhortaciones a todo lo contrario, a cerrar el pico y escuchar más bien, callarse y escuchar. Voy a citar algunos textos, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, Santiago advierte, dice, sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír, pero tardo para hablar. Proverbios dice, capítulo 18, 13, dice, el que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. En otras palabras, escucha antes de hablar de nuevo. Amós hace referencia en el capítulo 5, versículo 13, cuando dice, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Hay ocasiones en que lo mejor es cerrar el pico, o sea, callarse porque no es ocasión de hablar, es lo que está diciendo Amós acá. Y en Proverbios 17, en el versículo 28, dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Puede ser un estúpido, dice, pero sin embargo, si se cierra la boca, la gente dice, bueno, parece ser una persona muy sabia. Es tenido como sabio el necio aún cuando calla. Y Proverbios capítulo 10 es otra cita que tengo aquí apuntada, cuando dice que en la mucha palabra no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea que la exhortación más común en la palabra de Dios es a cerrar el pico y abrir los oídos, escuchar antes de hablar, andar con prudencia en ese sentido. Pero es interesante que también hay un par de proverbios que hablan sobre todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice Proverbios capítulo 12, versículo 18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, hirientes. Con la boca hieren a los demás. Pero dice que la lengua de los sabios es medicina. ¿Y cuántas veces nosotros hemos oído una palabra que realmente nos ha curado, nos ha sanado? Ha sido un bálsamo para nuestras almas en un momento dado. Nos ha traído la paz, el reposo, el contentamiento, la satisfacción que necesitábamos. También la Escritura dice, Proverbios capítulo 15, versículo 23, que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es. O sea, cuando viene en el momento preciso aquello que tú necesitas escuchar, y sin lugar a dudas, si viene de parte de Dios, cuán bueno es. Cuán buena es la palabra de Dios a nuestras almas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Cómo traen la paz que sobrepasa todo entendimiento y cómo nos da discernimiento y entendimiento para poder comprender realmente lo que Dios tiene detrás de las circunstancias que nos van sucediendo. Hermanos, nosotros vemos aquí al apóstol Pablo predicando el Evangelio, haciendo lo que tenía que hacer. Estaba haciendo lo apropiado, lo que le correspondía, lo que cada uno de nosotros debía hacer. Y el Señor le dice, animándolo, en medio del rechazo de unos y las conversiones de otros, le decía, Pablo, habla y no calles. En otras palabras, no cierres el pico, sigue hablando, sigue predicando el Evangelio, apóstol Pablo. Y fíjense que él estaba haciendo, yo digo lo correcto. En el versículo 4, de donde estábamos leyendo, dice que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Él estaba persuadiendo a las personas. ¿De qué los persuadía? De su necesidad de convertirse, de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Los persuadía del hecho de que ciertamente ellos perecerían para siempre a menos que hubiera un arrepentimiento de corazón e invocaran la misericordia y el perdón de Dios. Estaba persuadiéndoles aún a judíos que se creían que eran los que tenían a Dios tomado por las barbas y tenían el reino de los cielos asegurado. Los persuadía en cuanto al Evangelio. Y dice más adelante en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entregado por entero. Bueno, yo traduzco esto como el hecho de que era su ocupación. Era a lo que se dedicaba. O sea, eso era lo que estaba haciendo en todo momento. O sea, su corazón y sus obras se compadecían unas con otras y consecuentemente él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra del Señor. Pero fíjense en el versículo 8, qué interesante, como decía aquí que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Dice, y muchos de los corintios oyéndoles creían. O sea que Pablo estaba haciendo precisamente el ministerio de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, que no tiene otro propósito que las personas crean a Dios, crean quién es Dios, quiénes somos nosotros
¿Y qué tiene Dios para nosotros? ¿Y qué desea Dios de nosotros? Ese es el mensaje que a través del Evangelio nosotros podemos discernir con mucha claridad. El mensaje de salvación, de redención de una humanidad pecadora a través de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que el versículo 11 también hace énfasis, cuando dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Y qué hacía? Versículo 11 dice, estaba enseñándoles la palabra de Dios. O sea que Pablo estaba haciendo lo correcto, estaba persuadiendo, estaba entregado por entero, de todo corazón, estaba llevando a muchas personas a la fe en nuestro Señor Jesucristo, estaba enseñándoles, instruyéndoles. O sea, no solamente predicó el Evangelio, sino que también les instruyó en el camino del Señor. Vamos a decir, los discipuló también. Y para eso dedicó 1 año completo en este lugar en Corinto. Y cuando yo veo estas cosas y reflexiono sobre este mandato del Señor que dice, habla y no calles, me pregunto por qué a muchos de nosotros nos sucedió que al cabo del tiempo callamos. Porque yo recuerdo con cierta nostalgia aquellos tiempos en los cuales nosotros no podíamos absolutamente callar, que era imposible refrenar aquel río de agua viva que brotaba de nosotros, el cual el Señor prometió que vendría sobre todo aquellos que creyeran en Él. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Y no podíamos callar absolutamente porque brotaba de nuestro corazón aquel sentimiento de misericordia y de compasión hacia otros por causa de que nosotros habíamos sido al mismo tiempo objeto de la misericordia y del favor de Dios. Sin embargo, llega un momento en el cual callamos. Y yo me pregunto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que aquellos ríos de agua viva se convirtieron de un momento a otro en agua estancada, en agua completamente estancada. Y dejamos de predicar el Evangelio. Pablo dice aquí que él con urgencia, con pasión, con una entrega absoluta y total, con constancia, seguía predicando el Evangelio. Y a él le dice el Señor, le dice, habla y no calles. Habla y no calles. A uno que lo estaba haciendo le dice, habla y no calles. Pero nosotros callamos a partir de un momento. Seguramente a ti te ha sucedido también, o te sucede todavía, que llegó un momento en el cual aquel primer amor que hacía que tú sencillamente quisieras decirle a todo el mundo lo que Dios había hecho contigo para que ellos también escaparan de la condenación, pues aquel fervor, aquel fuego interior se apagó. Y hay varios motivos por los cuales nosotros normalmente solemos callar. Y yo quiero hacer una referencia a una serie de argumentos, por decir así, o de motivos que nos suceden y que hace que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que el Señor le estaba diciendo al apóstol Pablo. Habla, no calles, habla y no calles. Muchas veces nosotros callamos por el hecho de que en nuestro corazón se deja conquistar por la vanidad y el espíritu languidece. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener bien claro que si queremos andar en el espíritu no podemos satisfacer las obras de la carne. Y dice, ¿por qué? Dice, porque el espíritu y la carne se contradicen entre sí, combaten entre sí. Dice, a fin de que no hagamos lo que quisiéramos, lo que deberíamos de hacer. Los deseos de la carne son contra el espíritu, los deseos del espíritu son contra la carne. Y estos dos combaten entre sí a fin de que nosotros no hagamos lo que querramos. La Biblia enseña que si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que nuestra mira debe estar puesta en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y muchas veces callamos porque sencillamente la vanidad de la vida nos conquista. En otras palabras, dejamos de tener nuestro anhelo, nuestro aliento, nuestra visión, nuestra meta, nuestro propósito en el Señor que nos rescató. Y nos distraemos ¿con qué? Con cosas vanas, fútiles, que no llevan a ningún lado y que sin lugar a duda tienen un efecto contraproducente contra nuestra naturaleza espiritual, la nueva persona, la nueva criatura que somos en el Señor Jesucristo. A veces el motivo por el cual callaste puede haber sido el hecho de que te fuiste enredando en el mundo. Y llega un momento que estás tan comprometido en el mundo que inclusive te da vergüenza decir que eres creyente delante de los del mundo. Porque tus amigos son personas del mundo, porque tus relacionados son personas que están involucrados en el mundo. Y tú no quieres ofender a ninguno. Tú no quieres ofender a ninguno. Y eso hace que tú calles y haga todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo que el Señor le está diciendo aquí al apóstol Pablo. Habla y no calles. Oh almas adúlteras, dice el Señor en Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad en contra de Dios? Y es así, ciertamente es así.
Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice, se va a constituir en enemigo de Dios. No se puede servir a dos señores, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede estar bien con el mundo y con el Salvador. Y muchas veces callamos por eso, porque somos deudores a la carne, porque somos deudores al mundo, porque nos queremos, estamos muy comprometidos, nuestra vida se ha involucrado en tal manera que somos adúlteros espiritualmente, porque vivimos de frente al mundo para el mundo, en vez de vivir de frente a Dios para Dios. ¿Por qué callamos? Callamos muchas veces simplemente porque nos sentimos coartados por el pecado. Es una especie como de distorsión interna que nos hace el diablo a través de nuestro pecado. Como quien dice, cállate la boca porque tú no tienes calidad para estar diciéndole a nadie que es pecador, ni que se va a condenar, ni que Cristo es el Salvador, porque mira tu vida, mira quién tú eres, mira lo que tú haces. Y eso hace como consecuencia que nos sintamos coartados. Sin embargo, la promesa del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, es que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque los creyentes no estamos sujetos a una ley que nos condena, sino que estamos bajo la gracia del Señor. Pero muchas veces nos sucede eso. O sea, no predicamos y callamos porque sencillamente estamos coartados por nuestra propia vida de pecado, a pesar de que profesemos ser de Cristo. Ay, 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 ay. Pablo, habla y no calles. Muchas veces lo que nos sucede es que estamos demasiado ocupados, ¿verdad? Y el motivo por el cual callamos es porque sencillamente tenemos la mente en otro lugar. ¿Cuántas veces me ha sucedido eso? Yo estoy en un lugar con un propósito específico y tal vez me vienen 5 oportunidades para decirle a alguna persona, pon tus ojos en Cristo. La palabra de Dios dice tal cosa, inclusive coyunturas particulares en el cual la temática que se desarrolla o en medio de la cual la conversación camina, pues es propicia para que uno precisamente utilice esa oportunidad para enfocar o redirigir la visión hacia nuestro Señor Jesucristo y su obra salvífica. Pero sin embargo, estamos muy ocupados. Yo lo que quiero es sencillamente resolver lo que vine a hacer. Y no tengo tiempo para dedicárselo absolutamente a otras personas o a otras cosas, aunque sean la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos enfocarnos bien en lo que hacemos y que nuestro trabajo no debe ser por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece, la cual precisamente el Padre nos da para que nosotros la llevemos a cabo. Si queremos realmente hacer tesoros en el cielo, tenemos necesariamente que ocupar nuestra mente, nuestro tiempo y nuestros corazones en las cosas de Dios. Necesariamente, pero muchas veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo y no podemos de ninguna manera dedicarle a Dios y mucho menos a testificar a otro, predicar a otro sobre la palabra de Dios. Pero Pablo recibe un mandato claro. Aun cuando estaba haciendo lo que tenía que hacer, le dice, Pablo, habla y no calles, yo tengo mucho pueblo todavía aquí. Yo tengo mucho pueblo. A veces nos callamos porque perdemos la perspectiva. La semana antepasada, que muchos de ustedes no estaban aquí, el Señor puso en mi corazón predicar un mensaje que no tenía nada que ver con hechos. Ustedes saben bien que normalmente donde nos quedamos seguimos predicando. Pero en esta ocasión, durante toda la semana venía a mi mente una vez y otra vez el mismo pasaje, el mismo versículo. Es 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Vayan allá, por favor, para que vean otro motivo por el cual muchas veces callamos. Y se trata de que nosotros perdemos fácilmente la perspectiva de cuáles son nuestras prioridades. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 29. Si no lo pueden escuchar, dice la Biblia. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Predicábamos ese mensaje, que el tiempo es corto. Pero a veces pensamos que no, que tenemos tiempo por delante, que hay mucho tiempo por delante. Y en la medida que pasan los años, más llegamos a la convicción de que el tiempo es corto.
Pero en la medida que vemos los eventos que se van sucediendo en el mundo, nos damos cuenta de que el tiempo es más corto todavía y que el Señor está a las puertas también. Y que en cualquier momento se nos acabó el tiempo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tengan esposa sean como si no la tuviesen. ¿Pero cómo? Pero si el contexto del capítulo 7 es sobre el matrimonio y la importancia que tiene el matrimonio y cómo no debe separarse el matrimonio y en diferentes circunstancias Y aquí dice entonces el apóstol Pablo, los que tienen esposa, porque el tiempo es tan corto, vivan como si no la tuviesen. No le está diciendo que sean irresponsables exactamente, lo que está diciendo es que tienen que tener la prioridad y que la prioridad está por encima de los compromisos familiares. ¡Qué pena! Que no todos los diáconos estaban acá. Yo le dije a uno de ellos que no iba a poder estar aquí. Le digo, qué pena, porque este mensaje lo preparé yo pensando mucho en los diáconos. A veces la excusa es esa, sencillamente es que, bueno, los compromisos familiares, tenemos que atender eso primero. ¡Ey! Cuidado con las perspectivas. Pablo dice, los que tienen esposa como si no la tuvieran, porque el tiempo es corto. Y no dice eso solamente, sino que habla también, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegren como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. No voy a repetir el mensaje que prediqué hace 2 semanas, pero hay que tener clara el hecho de que nuestra vida es corta y las oportunidades también pasan. Pablo le decía, yo tengo mucho pueblo aquí, sigue hablando, no te calles la boca, sigue predicando el evangelio. Pero nosotros muchas veces perdemos la perspectiva de cuáles son las prioridades. Y nosotros nos llenamos de excusas para no tener nuestras prioridades en orden. Y posponemos nuestro servicio a Dios y lo ponemos en un segundo plano por cualquier cosa. Sean asuntos familiares o sean asuntos de tristeza o de congoja o festivos, motivos festivos. Dicen los que disfrutan, los que se alegran. Por lo que fuera, lo ponemos en un segundo plano. ¿Por qué callamos? Porque muchas veces perdemos la perspectiva de qué es lo más importante, nuestras prioridades cuáles son. Hermano, habla y no calles. Habla y no calles. Esa es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de los que somos sus hijos. ¿Por qué también callamos muchas veces? Porque sabemos que la palabra ata, compromete. Y queremos mantener nuestra autonomía. Y muchas veces no queremos comprometernos con nuestros labios delante de nuestros oidores. Sabemos que si decimos, yo soy cristiano, yo nací de nuevo, Jesucristo perdonó mis pecados, yo vivo para Dios, y tú debes hacer lo mismo para que puedas ser salvo. Sabemos que después de eso no podemos hacer lo que querramos ni vivir como querramos delante de aquellas personas a las cuales testificamos. Tenemos que andar derechito, porque si no van a decir, pero ven acá, ¿qué cristiano es este? Y lo que vamos a terminar es mancillando el nombre de Dios, como muchos lo hacen. ¿Por qué callamos muchas veces? Porque queremos tener autonomía de movimiento, de pensamiento. Porque no queremos que nuestros pensamientos y nuestras convicciones estén completamente comprometidas y atadas, mucho menos delante de terceros, con lo que la palabra de Dios dice. Y por eso callamos muchas veces. Primera de Corintios capítulo 6, hay una exhortación muy clara para los creyentes que dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, en otras palabras, nosotros hemos sido pagados, saldados, dice, con la sangre de Cristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ellos son de Dios, los cuales son de Dios. Nosotros somos del Señor y nosotros no tenemos derechos sobre nosotros mismos. O sea, tenemos un amo, un propietario, a Él es que nos debemos. No tenemos autonomía, el creyente no tiene autonomía. El creyente realmente se guía, y no solamente se guía, obedece y sigue el mandamiento de la palabra del Señor. Pero muchas veces callamos porque queremos ser personas capaces de tener nuestra propia concepción y guardar nuestra libertad de acción. Y mejor nos callamos para no comprometernos delante de nadie. Otras veces callamos simplemente, ¿saben por qué? Porque menospreciamos el mensaje y menospreciamos el poder del Evangelio.
Por eso no predicamos el Evangelio. No menospreciamos. O sea, el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice, yo sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, no importa quién sea. Es que a veces pensamos, bueno, está bien, yo le voy a decir, Cristo murió por los pecados. Eso lo ha habido muchas veces. Bueno, yo le voy a decir que es necesario que se arrepiente y se convierta para que sean borrados sus pecados. Sí, pero eso lo ha habido muchas veces. Menospreciamos el poder del mensaje del Evangelio. Si es que lo sabemos bien, aún lo hayamos experimentado, el poder del Evangelio en nuestras vidas, si hayamos sido redimidos. Pero muchas veces nos callamos porque menospreciamos el poder del mensaje de Dios. Es que no importa cómo tú lo digas ni lo que tú digas, siempre y cuando digas exactamente lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la condición del hombre y la necesidad que tiene de la salvación en Cristo. Y el Evangelio tiene poder en sí mismo, en sí mismo. Cuando Pablo predicaba, y lo vemos aquí en este segundo viaje misionero, era con paganos impíos. No personas que decían, yo soy cristiano, aunque yo tengo mi religión. No. Personas que absolutamente no conocían nada y tenían sus divinidades a las cuales le debían todo. Y sin embargo, Pablo confiaba en el poder del Evangelio. Dice, por eso no me avergüenzo. Yo no me sobrecojo, no me cierro el pico, no me da vergüenza absolutamente delante de nadie de predicar el Evangelio. Pero muchas veces callamos porque nosotros sí menospreciamos el mensaje del Evangelio. Y a veces lo que pasa, ustedes saben qué es, que subestimamos a los interlocutores. Decimos, bueno, a fulanito yo no le voy a predicar porque total, a ese no le entran ni los tiros las ametralladoras. Ese tiene un corazón duro como una piedra. Ese, mira, nada más hay que ver su vida y la actitud que tiene y la prepotencia y la arrogancia y cómo rechaza. Y por eso nos callamos, simplemente porque juzgamos a priori a las personas. Y eso es un terrible error, porque nosotros tendemos a pensar que con fulana o sutano perencejo no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlo que se desangre? ¿Dejarlo que muera? ¿Que perezca para siempre? Porque sencillamente, total, no va a hacer caso. ¿Para qué le vamos a predicar si no va a hacer caso? Habla, hermano, y no calles. Habla y no calles. Porque nosotros no estamos puestos para juzgar a nadie, ni conocemos el corazón de nadie, ni mucho menos los pensamientos que tiene el Señor respecto a nadie. Nuestro mandato es simplemente a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Pablo, habla y no calles, hermano, hermana mía. Habla y no te calles la boca, no te calles la boca. Porque muchas veces lo que sucede simplemente es que tú no quieres perder la estima que te tienen los hombres. Fulano, no, es una persona muy sabia, muy inteligente, profesional, con una obra de vida, con un trabajo, con una familia, Y tú no quieres perder de ninguna manera la estima de los hombres conforme a los valores del mundo. Y sobreestimas tu capacidad o tu profesión o tu dinero o tus posesiones o lo que tú quieras, al punto tal de que tú prefieres sencillamente mantenerte en ese plano porque no quieres ser rechazado. Tienes temor al rechazo. Y tampoco te gustaría absolutamente lucir como un fanático. Fulano se convirtió, pero se te tostó la cabeza. Se metió evangélico. Te tostó, definitivamente. ¿Cómo es posible? Y muchas veces nosotros amamos más la gloria de los hombres y tememos al rechazo. Y por eso cerramos el pico y no hablamos. Y el Señor dice, Pablo, habla y no calles. Habla y no calles. Sigue, Pablo, sigue para adelante hablando y no calles. Hermano, habla, predica el Evangelio. No te calles la boca. Como al principio, que no andábamos con la Biblia aquí de chepa, pero por lo menos la llevábamos aquí. Y no nos daba trabajo, ni teníamos que recibir exhortaciones permanentes para que repartamos unos trataditos, sino que todo lo contrario, decíamos, ¿dónde hay tratados? Y muchas veces íbamos a la librería cristiana a comprar los tratados que ahora nos dan aquí gratuitamente, para tener la excusa para decirle a una persona, mira lo que dice aquí, y así establecer una conversación mediante la cual nosotros podamos hablar y no callarnos en cuanto al Evangelio. Hermanos, debemos hablar y no callar. Pero muchas veces callamos inclusive por el hecho de que nos falta fe
en cuanto a la exactitud de las Escrituras. Bueno, es que, total, yo no podré justificar de ninguna manera que el mundo fue creado en 7 días. Es que algo no está claro ahí, porque evidentemente no fue en 7 días, fueron millones y millones y millones de... Hubo un Big Bang ahí, hubo un evento que la ciencia reclama y recupera. Yo no puedo argumentar en contra de eso. En otras palabras, yo dudo de la exactitud de las Escrituras. En otras palabras, me faltan convicciones bíblicas, que si la Biblia lo dice como dice la Biblia, y la ciencia o se acomoda a la Biblia o no es ciencia. Pero muchas veces nos falta esa convicción. ¿Y cuántas veces veo hermanos que se confunden y reenvían a través de los medios digitales expresiones y pensamientos y escritos y resoluciones que son completamente contrarias a lo que la palabra de Dios dice? Es que no tienen convicciones bíblicas. Se olvidan de que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para todo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, no podemos callar, pero muchas veces callamos, porque nuestra fe es así. Tenemos dudas, nos cuestionamos nosotros mismos, permitimos que cualquier incrédulo ponga en tela de juicio, mueve nuestro cimiento y fácilmente colapsamos, como sucedió con ese edificio en La Vega. Porque no tenemos convicciones bíblicas, porque muchas veces ni siquiera conocemos bien la Escritura. Y no podemos corroborar o contradecir o comprobar lo que estamos viendo, nos están diciendo, están publicando con lo que la palabra de Dios dice. Y a veces nos hacemos cómplices reenviando falsedades, falacias. Hermanos, no podemos callarnos. Pero tú dirás, bueno, pastor, tal vez usted que tiene tantos años en el Evangelio puede abordar a cualquier persona, pero yo no sabría qué decir. ¿Cómo yo predico? ¿Cómo yo predico el Evangelio? ¿Cómo yo enseño a una persona su necesidad de Cristo? Bueno, te voy a decir una cosa. Hay una promesa del Señor, se la dio a sus discípulos en Lucas capítulo 12, cuando dice, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Cuántas veces experimentando este mismo temor a no saber qué decir o cómo responder? ¿Cuántas veces pudimos experimentar esa realidad de nuestras vidas, que de un momento a otro nos iluminaba el Señor y venían a mi mente algunos versículos bíblicos o yo no sé, porque total, no depende de mis palabras, sino del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hay personas que tú les puedes argumentar durante mucho tiempo, muy profundamente, muy escrituralmente, y sencillamente sus corazones no son estremecidos. Pero con un simple mensaje, como cree en el Señor Jesucristo y será salvo, el carcelero se convirtió. Qué fácil, ¿eh? No hay que temer. No hay que temer. Es que yo no sé exactamente qué decir. Sí, tú sabes. Tú lo sabes. Y vamos a hablar algo de eso dentro de un momentito. Pero muchas veces nos callamos también por indolencia, por falta de misericordia, por falta de empatía. Ese es el problema número 1 de la humanidad hoy día, la falta de empatía, que tanto se menciona. Algo que era natural en otra época, hoy día, ayer oía, creo que fue ayer o antier, por la televisión a un psiquiatra, psicólogo, no sé, que decía que el problema de nuestra nación, que hay tanta violencia, tanto asesinato, con tanta crudeza. Una persona que le dan 80 puñaladas. Esto es algo que tú dices, pero dice, es que hemos perdido la empatía, decía él. Sí, hemos perdido la empatía. Vemos a las personas camino al infierno y hemos perdido la empatía. Somos indolentes. No tenemos misericordia por ellos. Cuando yo dijera al impío,
de cierto morirás, y tú no le amonestares ni les hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Si tú no le dices nada, dice, yo te voy a pedir cuenta, dice el Señor. Él va a morir, se va a condenar por su propia maldad. Cada uno de nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros debemos morir por nuestra propia maldad. Pero doy gracias a mi Señor que un día mandó a una persona que me hizo ver a Jesucristo clavado en la cruz por mis pecados. Me predicó el Evangelio. Doy gracias al Señor por ello. Pero hemos llegado a un punto tal en que callamos porque no tenemos empatía, somos indolentes. A veces personas que son tan cercanas a nosotros como padres, hijos, hermanos, primos, familiares, compañeros de trabajo con los cuales compartimos nuestra vida, y todavía no le hemos dicho, ¡cuidado! Te vas a perder para siempre. Estás confiando en una religión o en una bondad que no avala tu salvación. Si por ser bueno o tener una religión pudiéramos ser salvos, Cristo no hubiera tenido que morir en una cruz. Pero vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos como pecadores, lo que merecemos y lo que vamos a tener es la condenación eterna. Ten cuidado, acude a Cristo. Solamente Él se levantó de los muertos dando testimonio de que tenía poder para darnos vida eterna. Pero muchas veces callamos, ¿saben por qué? Porque no tenemos empatía, por falta de misericordia, por indolencia, no nos duele. Y tal vez si muere físicamente vamos al funeral y echamos una lagrimita y no queremos ni hablar del otro tema. ¿En dónde está ahora? Ay, que el Señor lo tenga en su gloria. Ajá. Ahora. Y es muy tarde para que tú le desees que lo tenga en su gloria. Es muy tarde. Era antes que tenía que predicarle para que el Señor lo llevara a su gloria. Porque solamente por gracia somos salvos por medio de la fe y no por nuestras obras. ¿Por qué callamos? Por indolencia, pero también porque hemos perdido la noción de lo que es urgente. Hay un himno que cantamos muchas veces que dice, si tienes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Si tienes compasión de tus amigos, háblales de tu Señor, háblales de tu Señor. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. Que me va a rechazar. ¿Y qué? Háblales de tu Señor. Háblales de perdón de pecado. Háblale de la necesidad que tiene de arrepentirse de corazón. Háblale de la urgencia, de que el tiempo es corto, también para él o para ella, aunque sea un adolescente o un niño. Háblale. Habla, hermano, y no calles. Ahora, yo me voy a permitir, con la venia de ustedes, decirle por qué debemos hablar. Y la primera razón o el primer argumento es muy simple, porque Dios lo desea. Dios lo desea, así lo dispuso. Él no mandó ángeles a predicar, Él mandó a sus discípulos. Y dijo que algunos creerían por el testimonio de ellos y predicarían a su vez, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere, no hay nada que hacer, será condenado. La primera razón o el primer argumento es simplemente porque Dios lo dispuso así. Y si tú eres una cristiana, y si tú eres un cristiano verdadero, un discípulo de Cristo, tienes que predicarle a los demás, porque Él lo manda. No porque el pastor lo dice, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios lo dice, porque el Señor lo manda. ¿Por qué debemos hablar y no callar? Porque nosotros somos los que hemos sido llamados a proclamar las virtudes de Cristo. Nosotros los creyentes somos los únicos que podemos realmente invitar a las personas a conocer a Jesucristo, porque le conocemos, porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Este mundo está en tinieblas. ¿No te has dado cuenta?
Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de este mundo. Y no tomar nuestra luz y meterla allá abajo, sino por el contrario, encaramarla allá arriba del mundo, de manera que pueda iluminar a todo el mundo. ¿Y cuál es nuestra luz? Cristo, el Evangelio. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Y hablando de los suyos, dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿por qué debemos hablar? Simplemente porque hemos sido llamados a eso, a iluminar al mundo con la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Debemos hablar porque recibiendo este mensaje es la única posibilidad que tiene una persona de ser salvo. De que realmente escuchemos la palabra de Dios y creamos en el mensaje de la salvación, es que tenemos posibilidad de no ir al infierno. No hay otra vía. La Biblia dice que es un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cristo es el único que puede llevarnos y para eso es necesario que nosotros confiemos plenamente en Él. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien le predique? Entonces, nos toca a nosotros. O sea, ¿por qué debemos hablar? Porque de eso depende la salvación de las almas. No hay otra vía de salvación, salvo mediante el mensaje del Evangelio recibido en el corazón del hombre. ¿Por qué debemos hablar? Bueno, el Señor dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué debemos hablar entonces? ¿Por qué no podemos callar? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos nulos, que no produzcamos nada, que seamos unos... Os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Porque el Señor quiere que fructifiquemos. El Señor no te salvó a ti y a ti solito, y tu mujer y tus hijos que se vayan al infierno, y tu mamá y tu papá otro tanto, y tu vecino, cará, problema de él. No funciona así. La palabra de Dios dice que nosotros debemos hablar porque hemos sido puestos para eso, y eso es lo que hacemos en el mundo. Pero hay un argumento adicional, y lo plantea el apóstol Pablo precisamente a la iglesia de Corinto en su segunda carta, cuando dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué estoy diciendo? Lo voy a poner en términos muy sencillos. Dios no va a pedir cuenta. Evidentemente estoy hablándole a los creyentes, a los que se han convertido a Cristo, a los que han recibido a Cristo en su corazón, a los que un día sus vidas fueron transformadas porque recibieron la misericordia y el perdón de Dios. Y desde entonces, Jesucristo es su razón de ser, su estandarte. Pero tal vez con el paso del tiempo fueron callando. Habla, hermano, y no calles. Ya voy a concluir. Voy a concluir con alguna especificidad. ¿Qué es lo que debemos decir? Yo les voy a decir lo que debemos decir. No por mí mismo, sino porque lo extraigo de la enseñanza de la palabra de Dios. Por si alguien tiene duda. Habla y no calles. Sí, pero no es hablar por hablar. ¿Qué es lo que debes decir? Ok, muy fácil. En primer lugar, anúnciale a los hombres la condenación universal. Hay que decirle a las personas, es que eso cae muy pesado. Sí, cara, es pesado, pero es una realidad. Si va camino al infierno, tienes que decírselo. Y tienes que decirle que está perdido en sus caminos. Que la condenación es universal por cuanto el pecado entró en el mundo con Adán y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos nosotros somos pecadores. Todos merecemos la condenación. Y no hay excepción, absolutamente ninguna excepción. No hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No hay nadie que pueda decir, yo guardo los mandamientos de Dios. No. Si violas uno solo, eres culpable de todos. Y tienes que decírselo a las personas que están condenados. Pero qué pesado es eso. Sí, seguramente. Pero tal vez lo lleva a una reflexión. Yo estoy condenado. Explícame por qué. ¿Qué debemos decir? Debemos decirle el plan de Dios para rescatar precisamente esta humanidad condenada. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte expiatoria.
la redención, el precio pagado por Él, para que los suyos no se condenen para siempre, sino que obtengan la vida eterna. Hay que decírselo, hay que explicarle. A pesar de que nosotros estamos condenados por naturaleza, dice, en su misericordia, Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay que decirle el plan de Dios para la salvación del pecador. La importancia de que Cristo fuera crucificado en una cruz, no como muchos religiosos por ahí que son incapaces de poder comprender la cruz de Cristo. Porque piensan en un Dios que es un Santa Claus, que simplemente, muy bueno, vengan a mí, que yo los quiero mucho a todos. ¡No! Ahí cantamos un himno que no me gustó para nada. Y excúsenme la confianza. Porque dice que Dios nos recibe tal como nosotros somos. ¡No! Debemos llegar a Dios tal cual nosotros somos, pero para ser transformados por Él. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilia consigo a través de Jesucristo. Y tenemos que decirle a los hombres cuál es el plan de Dios para salvación. El precio que pagó Cristo por cada uno de nosotros, la sangre derramada. Y la redención absoluta, cómo nuestras deudas son saldadas por el sacrificio de la cruz. Cómo toda aquella acta de decretos que nos condenaba, dice, fue clavada en la cruz de Cristo. Y es cuestión de sencillamente confiar en Él. Pastor, ¿qué debo decirle a las personas para hablar y no callar? Dale la historia de Cristo. Hay un himno que dice así, cuenta la historia de Cristo. Bueno, cuenta la historia de Cristo. Habla de Jesucristo. No de ti, ni de mucho menos, pero habla de Cristo. No habla de religión, habla de Cristo. Si hablas de Cristo vas a presentar ineludiblemente el mensaje de salvación, el plan de salvación. Habla de Jesucristo. Habla de aquel que no simplemente es un argumento o una excusa para festejar en algunas épocas, sino habla del Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre para redimir a los pecadores y el precio pagado. ¿Qué debes decir? Bueno, habla del amor de Dios. Ay, sí, eso sí me gusta. Hablar del amor de Dios me gusta más que hablar de la condenación del impío. Bueno, habla del amor de Dios. Proclama el Evangelio de la gracia, porque por gracia sois salvos. Proclámalo, dilo. Ven gratuitamente. Estás cargado, cansado. Ven, dice Cristo. Recibe de Él el descanso, el solaz, el perdón. ¿Qué debes decir? Bueno, yo creo que después de estas 4 cosas, la próxima, sin lugar a duda, es reclamar la necesidad y urgencia de un arrepentimiento genuino. Sí, pero yo voy a confesarme con el cura. No vale. Habla con Dios, al cual no podemos engañar. Manifiéstale tu dolor, tu insatisfacción con haberle ofendido, rechazado, pospuesto si tú quieres, no haberle hecho caso, haberte ido por la tangente tras otros caminos, la vida que has llevado. Habla con el Señor, manifiéstale, convéncelo de que tú estás arrepentido. Él ve tu corazón, Él sabe si es genuino o no. A los hombres podemos engañar, pero jamás podremos engañar a Dios. Antes que la palabra salga de nuestros labios, Él ya la conoce. Y Él sabe si es genuina, auténtica, o si simplemente es una falsedad. Habla con Cristo, dile a los hombres, reclámale que hablen con el Señor Jesucristo y le manifiesten su arrepentimiento. Y entonces declárale cuál es la salvación por medio de la fe. ¿Cómo obra la fe para salvación? Pero yo creo, yo tengo fe, sí. Yo tengo mucha fe. Y en el I es que está la pregunta. Ok, tienes mucha fe. ¿Y cuál es el objeto de tu fe? ¿Cómo aplicas tu fe a tu vida diaria? ¿Cómo tu fe te condujo a los pies del Salvador? ¿Cómo te ha sostenido a través de los años? ¿Cómo te mueve a predicar a otros y a decirle, escapen de la ira venidera? Eso es la fe. Habla de tu fe
de la salvación por fe. Habla de tu nueva vida en el Señor Jesucristo, de cómo el Señor ha hecho una nueva creación en ti. Es la manera más fácil de iniciar una conversación evangelística. Lo aprendí hace tantos años. Andaba con una pareja, estaba recién convertido yo con mi esposa. Y esa pareja de creyentes se encontraron con unos amigos en el sitio donde estábamos comiendo unos sándwiches. Fulano, fulana, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? Nosotros no sabíamos quiénes eran. Y la esposa dijo, ustedes saben que nos convertimos, ¿verdad? Y fue un abordaje inmediato, directo al pecho. En una ocasión traté de hacer lo mismo con un sacerdote. Había sido amigo, había sido profesor desde el Colegio de La Salle. Y se paró frente a la oficina nuestra, ahí en la avenida Sarasota. Él había bautizado ya a mis 2 hijos mayores. Luego nos convertimos. Y yo no había vuelto a verlo más. Lógicamente me había convertido al Señor Jesucristo. Ya yo no iba a misa ni nada de esas cosas. Ya yo iba a donde se predicaba la palabra de Dios conforme ella es. Y le digo, se paró. Estaba yo saliendo de mi carro y se paró. Y dice, Atilio, qué bueno verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo vas a verme por allá? Digo, en cualquier momento, porque tengo mucho deseo de conversar con usted. Porque mi esposa y yo nos convertimos. Fue un detonante, sin lugar a dudas. Me respondió y me dijo, hay 2 cosas de las cuales yo no discuto, ni de religión ni de política. Fulano sigue, el chofer siguió. Fue la última vez que lo vi. Pero es eficaz sin lugar a dudas. Es una manera de introducir el tema para que te pregunten, ¿cómo así? ¿Qué fue? En aquel entonces la palabra conversión no se oía, ahora todo el mundo la menciona con una ligereza total. Pero implica un paro en tu vida, un freno, el hecho de que tú has vivido hasta aquí de una manera determinada y a partir del momento en que tienes un encuentro con el Señor, un arrepentimiento genuino, tu vida cambia. Y si no sucede eso fue porque no te convertiste. Y si no te convertiste, estás muerto en tus delitos y pecados y vas a condenarte en el infierno. Ay, pastor, usted es citario hoy. No, realmente no es mi intención. Y menos hoy. No es mi intención. Pero es así, es así. Así que debes extender la promesa de una nueva vida en Cristo, de ser una nueva criatura. Porque Dios transforma al hombre y transforma las circunstancias del hombre. Obra en el corazón del hombre, lo cambia. Un corazón de piedra lo enternece, lo vuelve un corazón de carne. Explica el testimonio de Dios en tu vida y muestra en consecuencia una vida plena de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que debes decir. Habla y no calle. Y avala eso con tu vida, con tu testimonio de vida. Donde realmente cualquiera que tú le hables diga, bueno, él se lo cree. Ella se lo cree lo que está diciendo, sin lugar a dudas. Mira su vida. Finalmente, no te olvides de hablar de la paz y de la seguridad que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios da. Pero esto es un fruto, una consecuencia. Pero es parte de la promesa del Señor. Es parte de la promesa del Señor. Es parte de la invitación del Señor. Venir a Él para que entonces podamos tener paz para nuestras almas. Hermano, hermana, no tengas temor. Habla y no calles. El Señor tiene mucho pueblo. No tiene un letrerito aquí, ¿verdad? Pero lo tiene. Pablo no había estado en Corinto antes, ni había estado en Atenas antes, ni había estado antes en Filipo, ni había estado antes en Berea, ni había estado... Ese segundo viaje misionero fue sumamente fructífero en términos de las almas que fueron salvas por la misericordia de Dios. Pero fue necesario que Pablo hablara y que no callara. Ya, terminé. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, que muchas veces cuando uno termina es cuando tú comienzas, Señor, a orar en los corazones. Y pedimos que sea así en esta ocasión, Señor. Oh, Padre, a mí mismo, Señor, ayúdame, Padre, a discernir cada oportunidad, a aprovecharla. El poco tiempo, corto tiempo que nos queda, que me queda, Señor.
para anunciar las virtudes de Cristo y proclamar su gloria, Señor. Gracias por el regalo de esta mañana, Señor. Acá pedimos, Padre, que por igual tú unjas a nuestro hermano Pepe para la predicación de esta tarde, Señor, y que permitas que podamos aquí gozarnos nuevamente con tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.